Por otra parte, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Qué es lo que va a encontrar la comisión cuando llegue a Homs? Pues posiblemente una ciudad destruida y un montón de cadáveres, y cada parte se va a ocupar de decir que esos cadáveres los ha producido la parte contraria, ¿no? El gobierno dirá que esos cadáveres están allí debido a los grupos terroristas, y los rebeldes, lógicamente, pues dirán que ha sido la ofensiva gubernamental la que ha producido todos esos muertos y el sufrimiento de la población civil. La pregunta es, ¿de verdad se puede permitir que sea la población civil la que sufra las consecuencias de este enfrentamiento? ¿De verdad un gobierno, para acabar con grupos armados, aunque sean terroristas, aunque sean, puede acabar con la vida de miles de civiles bombardeando una ciudad indiscriminadamente? Yo creo que esa es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Más allá de quién es el culpable. Señor Oscar Mijallo, corresponsal de guerra, estuvo en Siria, en las ciudades de Damasco, Homs y Dera, conociendo lo que acontece al interior de este país que hoy es epicentro de la atención de la comunidad internacional. Señor Oscar Mijallo, le agradezco esta entrevista que usted le concedió al programa La Noche de NTN 24. Muchas gracias. Jorge Verstringe, vamos a hablar de eso. Los periodistas son utilizados como escudos humanos porque pueden ser más eficaces que la población civil. ¿Cuál es su reacción ante esto? Vamos a ver, ¿pero quién se cree esto? Es como cuando antes de la guerra contra Irak se decía que los extranjeros eran utilizados como escudos humanos por los iraquíes, lo cual luego se demostró que era absolutamente falso. ¿Qué es esto de escudos humanos? ¿De qué estamos hablando? Mire usted, Bashar al-Assad es un reformista en Siria. Puede haber sido más o menos rápido, más o menos lento en las reformas. Eso es otra historia. Pero en relación con su padre, desde luego, es un reformista. Eso en primer lugar. En segundo lugar, evidentemente, el tema sirio no es un tema sirio, es en el fondo un tema iraní. Es decir, se trata de allanar el camino para una hipotética intervención en Irán. Intervención que en Siria no se va a producir, por la sencilla razón de que la rebelión está terminando, puede terminar prácticamente en 48 horas. Intervención en Irán que tampoco se va a producir. Porque, perdóneme usted, yo vivo en España, pero soy medio francés. El litro de gasolina súper en Francia está actualmente en 2 euros. Si se produjese una conflagración, una guerra, un enfrentamiento fuerte en Oriente Medio, con el cierre del estrecho de Hormuz, evidentemente el precio de la gasolina se multiplicaría por 2, llegaría hasta 4 euros. Teniendo en cuenta la situación de crisis que hay en Europa, eso sería literalmente catastrófico. Por lo tanto, despídanse aquellos que siempre están portando o llevando guerras en nombre de injerencia humanitaria, porque esta vez no lo van a poder hacer. Jorge, y por lo tanto, a ver si nos calmamos un poquito, sí, a ver si dejamos que Siria resuelva sus problemas, a ver si dejamos un poquito a Irán en paz, que por ahora no está más que cumpliendo el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, que permite a un país que renuncia al arma atómica, sin embargo proceder al enriquecimiento de uranio, y a ver si empezamos ya, hombre, en la medida de lo posible, en relación con el tema sirio, a distinguir entre la verdad de las cosas y las exageraciones periodísticas que muchas veces se deben, bueno, al entusiasmo del periodista, que yo comprendo que hace su trabajo, y otras veces a una manipulación sistemática por parte de cancillerías extranjeras, que es que no es la primera vez. Hacemos una nueva pausa en la noche. Estamos hablando de esa crisis humanitaria que se vive en Siria después de días de fuertes protestas y de enfrentamientos entre tropas leales y rebeldes. Ya lo vemos. Siria recibió del Consejo de Derechos Humanos de la ONU la más reciente resolución contra su régimen por la represión contra los rebeldes que buscan la caída de Bashar al-Assad. Según el organismo, el régimen ha violado los derechos humanos y ha impedido el ingreso de misiones humanitarias para ayudar a las víctimas de la crisis. La Unión Europea también amplió las sanciones económicas, mientras que la ONU y la Liga Árabe confían en la figura del Premio Nobel de Paz Kofi Annan para que el conflicto tenga una salida dialogada. La presión es latente contra el régimen de Bashar al-Assad. Mientras las fuerzas de Bashar al-Assad doblegaban a los rebeldes sirios, quienes emprendieron la huida del barrio Baba Amro en Homs,
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, condenó la represión en Siria, denunció la violación de los derechos humanos en el país árabe y exigió el acceso al territorio para prestar atención humanitaria a las víctimas del conflicto. La resolución impulsada por Turquía y Qatar exige que no queden impunes las violaciones a los derechos humanos en los 13 meses de protestas que exigen la caída de Al-Assad. Rusia y China, que en el Consejo de Seguridad vetaron sendas resoluciones contra el régimen sirio, hicieron lo mismo en el Consejo de Derechos Humanos. El texto no es equilibrado y de manera unilateral le echa la culpa al gobierno sirio de la violencia y no tiene ningún tipo de señales constructivas que necesitamos para encontrar una situación política y diplomática a la crisis. Hace un momento he escuchado las declaraciones formuladas por los representantes de la Federación de Rusia y Cuba y yo comparto sus puntos de vista y apoyo sus declaraciones. Cuba, por América Latina, se sumó a las voces opositoras a una resolución contra Siria. Propicia la intervención extranjera y las aventuras bélicas que siembran la destrucción y multiplican las muertes. Estas medidas se suman al nuevo paquete de restricciones contra el régimen de Al-Assad que lanzó la Unión Europea en la última semana. Los 27 países de la Unión acordaron vetar cualquier comercio con oro y metales preciosos en que intervengan organismos públicos sirios, prohibir la entrada en Europa de aviones de carga sirios y congelar los activos del Banco Central Sirio en la Unión. Los esfuerzos diplomáticos continúan, ahora liderados por Kofi Annan, el exsecretario general de las Naciones Unidas. Hay que hacer todo lo posible para detener los asesinatos y la violencia, para facilitar el acceso humanitario y asegurar que los necesitados estén siendo atendidos. Annan tiene como misión establecer un diálogo entre el gobierno sirio y sus opositores. Se necesita un diálogo entre todos los actores dentro de Siria y eso es lo que queremos lograr lo más pronto posible. Sé que hay personas que tienen otras ideas y que piensan que el diálogo no es la manera de llegar a una solución. Pero por el bien del pueblo sirio que está atrapado en medio de la violencia, una solución pacífica a través del diálogo es la forma de llegar a una solución.